te bendiga. Bendiciones, paz y amor de parte de nuestro Señor Jesucristo, Salvador y Señor nuestro. Que su gracia sea manifestada en tu casa y su gran misericordia nos arrope de día a día. Oh, wow, qué clase de saludo tan largo, ¿verdad? Busca las escrituras para que tú veas que muchos de los saludos en las cartas eran así. Así que el apóstol Pedro fue el que escribió un saludo maravilloso en Primera de Pedro capítulo 1. De ese capítulo vamos a estar hablando hoy. Y el apóstol Pedro, un hombre brusco, de palabras atropellantes, fue llamado de ser un pescador regular a ser un pescador de hombres por nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese entonces entró en una escuela intensiva con nuestro Señor Jesús y él vivió unos cambios y unas transformaciones maravillosas a través del Espíritu Santo y vino a ser uno totalmente nuevo. Y en las cartas podemos ver cómo Pedro se expresa de una manera tan piadosa, tan compasiva hacia la iglesia de Jesucristo. Y ese primer capítulo que podemos ver ahí del apóstol de la esperanza, que es el apóstol Pedro, podemos ver cómo este hombre podía dejarnos ahí un listado precioso para que nosotros tuviéramos conocimiento de cómo guardar nuestra esperanza en Cristo Jesús. Número 1, el entendimiento. En el versículo 13, Pedro habla del entendimiento. Cómo nosotros tenemos que estar pendientes a cuáles son nuestros pensamientos. No podemos tener unos pensamientos banales o carnales. Nuestra mente debe de ser renovada a través de las escrituras, como lo dice el libro de Salmos. Pedro tenía conocimiento de esto. Tú no puedes tener control de lo que ocurre a tu alrededor, de las influencias que trae este mundo, pero sí puedes tener control de tus pensamientos. Escoge las personas que escuchas, escoge la música que escuchas, escoge todo lo que está a tu alrededor y te influye en tus pensamientos. Y ten mucho cuidado, cuela todo eso, que tú escuches cosas que te ayuden el ánimo, que te edifiquen, que te exhorten, que te aconsejen, que te hagan una mejor persona. Hay que renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento en Cristo Jesús, para que nuestra esperanza siga estando puesta en Él. Por otro lado, tenemos que ser sobrios. Del 14 al 16 nos exhorta Pedro a que seamos sobrios, a que esperemos en la gracia del Señor, a que no seamos conformistas con las cosas que hacíamos en un pasado, con esos pensamientos conformistas, y que seamos santos. En otras palabras, no puedes estar pensando como tú pensabas anteriormente y ser conforme con que es que yo soy así. Mi genio es así volado. Esa era tu manera vieja de pensar. Ese era tu viejo temperamento. Pero tú has vivido una transformación en Cristo Jesús. Usted tiene que tener dominio propio y pedirle al Señor una transformación total y completa y poner eso a los pies de Cristo. Porque el Señor cambia al hombre, pero el hombre tiene un libre albedrío. Y si tú le dices al Señor, me rindo por completo a tus pies. Necesito un cambio total y completo en mi mente, alma, cuerpo, espíritu, corazón. El Señor lo hace. Pídale al Señor dominio propio y pídele al Señor que usted pueda ser sobrio en sus pensamientos, que no se deje llevar por arrebatos de cólera o de súbita pendencia, o que usted no se deje llevar por viejos movimientos emocionales. No, y sed santos porque el Señor nuestro Dios es santo. No es que vamos a ser perfectos, pero sí tenemos que nosotros dar nuestro brazo a torcer, reconocer nuestros errores, ponérselos a los pies de Cristo y pedirle que con su sangre, lávame, justifícame, porque solo a través de Cristo es que podemos conseguir esa santidad cuando Él nos cubre con su sangre. En el versículo 17 al 18, Pedro ahí nos dice que invoquemos al Señor Jesús y que nos conduzcamos en nuestro vivir con temor. Hay que invocar al Señor Jesús porque solo no podemos hacerla. La palabra del Señor dice que nos cuidemos de la que duerme con nosotros. Y lo que está hablando ahí no es de tu esposa. No le vengas a echar la culpa, papá. Es tu carne que te traiciona. Así que tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos comportamos. Como dice la palabra del Señor, hay que invocarlo al Señor y pedirle que nos ayude a nosotros poder dar frutos del Espíritu y que sean muertos las obras de la carne de Gálatas en nosotros. Y también cuando dice ahí que tengamos temor en cómo nos conducimos, no es que andemos por la vida con un miedo terrible, ¿qué me va a pasar? Con la pereza encima, como dicen en Puerto Rico. No, lo que dice es, cuando dice que nos conduzcamos con temor, es que tengamos respeto, que tengamos cuidado de que nosotros ya no nos ceñimos nosotros, nos ciñe Cristo y que nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Por ende, sí tenemos que tener cuidado de cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo
cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo nos reímos, con quién socializamos, porque nuestro Señor Jesucristo es el que nosotros estamos representando cuando nosotros somos cristianos. Además dice la palabra del Señor también en el versículo 22, amaos unos a otros, porque el Señor nos pide que nos amemos los unos a los otros como nosotros nos amamos a nosotros mismos, con un amor no vano, no fingido, no diga, ay, yo te amo. No, de eso no consta. Consta de que tú ames a tu hermano como te amas a ti mismo. No le vas a hacer a él lo que no quieres que te hagan a ti. Y lo que harías por ti mismo o quisieras que otro haga por ti, tú lo vas a hacer por tu hermano. Y tu hermano significa tu prójimo. Quiere decir por todo aquel que está cerca de ti. No porque el que te ame nada más. Eso es fácil. El que te ama a ti es fácil amarlo para atrás. Amar al enemigo, aquel que te atropella, aquel que te empuja, aquel que te amenaza, aquel que te despelleja, que te escarnece. A ese es el que tiene que amar como te amas a ti mismo. Y eso es lo que está reforzando el apóstol Pablo ahí. A fin y a la postre, dice la palabra del Señor en el Salmo 34 que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Así que nuestra esperanza debe de estar en Cristo Jesús. Pedro sabía con certeza lo que era la persecución de la iglesia, por eso escribió de una manera tan piadosa, de una manera tan compasiva, y él estaba dándole refuerzo, ayuda a todos esos cristianos que estaban en la huida, que estaban siendo atropellados por el gobierno en aquel entonces por ser cristianos del Señor. Así que nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, no hay excusa. Usted puede estar guardado, confiado en Cristo Jesús, y eso que le acabo de leer son los consejos que nos dejó el apóstol Pedro para que nosotros tuviéramos esperanza en Cristo Jesús. Dios les bendiga, será hasta la próxima.